Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal han amanecido? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días, buenos días. Esperamos un momentito más mientras se están conectando. Dígame, ¿no han tenido problemas en abrir los videos? No, profesor, ninguna complicación. No. Igual va a suceder esta semana. Profesor, buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. Dos minutos y empezamos con la clase, ¿no? Bien, ahí ven ese archivo de los estados financieros básicos.
A ver, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. Los estados financieros básicos hemos visto que son 4, ¿no? A ver, tenemos el balance general o de situación, el estado de ganancias y pérdidas, que aquí se divide en 2, estado de ganancias y pérdidas por naturaleza y estado de ganancias y pérdidas por función. El tercero es el estado de cambios en el patrimonio neto. Y el cuarto, el estado de flujos de efectivo. Los 2 primeros estados financieros, llámese balance general o de situación, y el estado de ganancias y pérdidas por función, son estados financieros que las empresas que se encuentran en el régimen MIPE tributario o en el régimen general deben presentar a la SUNAT todos los años, excepto para las grandes empresas que se encuentran en el régimen general, donde van a presentar cada 6 meses. Pero de manera interna, las empresas, por decirles medianas, pequeñas y medianas empresas, pueden internamente elaborar esos estados financieros para ver cómo está la situación patrimonial de la empresa. A través del balance general o de situación y ver cómo va económicamente la empresa, qué resultado del ejercicio van teniendo hasta ese momento, y eso lo va a ver en el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza, que es un estado mucho más detallado por función. El estado de ganancias y pérdidas por función es más administrativo, sobre todo. Pero antes de elaborar estos estados financieros, hay que ver cómo es que se elabora una hoja de trabajo, ya que a través de esa hoja de trabajo se elaboran los estados financieros, los 2 primeros sobre todo, balance general y estado de ganancias y pérdidas. Creo que nosotros vimos hasta en la última clase, en el último video, vimos lo que se refería a las ventajas de los estados financieros y las limitaciones. Aquí hacemos un pequeño resumen para luego ver los usuarios.
o si ya lo vimos, ahí lo vamos a recordar. 4 ventajas se presentan en los estados financieros, ¿no? El primero de ellos, estos estados financieros pues presentan aspectos objetivos y reales, basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Déjenme anotar aquí para enviarles ese archivo de los principios de contabilidad. Principios de contabilidad. Ya. Entonces, todos los estados financieros básicos nos van a presentar pues aspectos enmarcados reales, ¿no? Pero como les decía en la clase anterior, de que para que un estado financiero demuestre realmente lo que se tiene, ¿no? Su patrimonio, sus activos, sus pasivos, sus ingresos, sus egresos, ¿no? Y su resultado del ejercicio del periodo económico en el cual se elaboró, deben pues de registrarse en los libros de contabilidad respectivos todas las transacciones u operaciones comerciales. ¿Ya? La segunda ventaja nos dice que nos va a permitir hacer comparaciones entre un ejercicio con otro. ¿Ya? Loretti, que estás enferma, estás con sueño. Entonces, claro, ¿y para qué nos sirve comparar de un año con otro? Para ver cuáles son las mejoras que se ha podido haber tenido, o cuáles son qué es lo que hay que corregir, o qué es lo que hay que hacer las cosas mejores. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, estamos en el año 2022. Las comparaciones que se han hecho, sobre todo para las empresas que presentan anualmente esos estados financieros, la compararían en el año 2020 con el 2021, ¿no? Y a principios del próximo año, la comparación sería del año 2021 con el 2022. La tercera ventaja, a través de los estados financieros, pues, se va pues a comunicar cómo va marchando la empresa, si tiene un rendimiento para invertir más, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios de una empresa? Si hablamos de una sociedad, serían los accionistas o socios. Y la cuarta y última ventaja nos dice que nos da información a entes que tengan que ver con la empresa. Los entes son empresas también, ¿ya? Dice, llámese proveedores, acreedores u organismos privados o gubernamentales. Los proveedores son aquellos que nosotros le hacemos las compras respectivas de acuerdo a nuestra actividad comercial.
Los acreedores serían los bancos, la SUNAT o aquella otra o empresas a quienes nosotros les hacemos préstamos, ¿no? Bien. Luego tenemos las limitaciones de los estados financieros. Dice que los estados financieros son informes provisionales. Bueno, es un primer intento o un primer informe, ¿no? De cómo va marchando la empresa. Un primer informe, ¿por qué? Porque a estos estados financieros luego hay que aplicarle los ratios, los índices o coeficientes financieros. Y ellos, ¿no? Esos ratios son los que nos van a decir en forma ya general y específica cómo marcha nuestra empresa. Si podemos seguir invirtiendo o si podemos tener una nueva actividad comercial, ¿no? Y para eso pues tenemos que ver si calificamos para un nuevo préstamo bancario. Los estados financieros muestran la cantidad y la calidad, ¿no? De cómo van nuestras incidencias financieras. Y por último, los importes, los montos que nos van a mostrar los estados financieros son a valores históricos. Se refiere a que no tienen IGB, son valores netos, ¿ya? Ingresos, egresos netos. Los activos, por ejemplo, la compra de mercaderías, ¿no? O la existencia de mercaderías, nuestros activos fijos, son importes sin IGB. Los usuarios de la información financiera, tenemos a los accionistas que son los socios, ¿no? Son los que aportan el capital a la empresa. Ellos van a tener una distribución de sus utilidades, lo que nos va a arrojar en un primer momento en el estado de ganancias y pérdidas va a ser una utilidad bruta o tal vez pérdida. Si es una pérdida, no hay participación de trabajadores, no hay reservas legales, no hay impuesto a la renta, ¿ya? Si es utilidad, si es ganancia, sí, ¿no? Porque la pérdida asume ya a los socios esa pérdida. Les decía yo que también podría ser a través de las reservas, que puede cubrir parte de ella, ¿no? Y la otra parte lo tendrían que cubrir los socios con su capital o con sus acciones en este caso, ¿no? Si es que la sociedad es una sociedad anónima. A la utilidad bruta se le va a calcular el 15% del impuesto a la renta. Luego hacemos la diferencia y de esa diferencia vamos a determinar el 10% de las reservas legales. Volvemos a restar y calculamos el 29.5% del impuesto a la renta. Y lo que queda en sí ya es la utilidad neta o los dividendos de la empresa, la cual va a ser distribuido entre los socios o accionistas. Bueno, hasta el 2021, el impuesto a la renta anual
es el 29.5%. Puede seguir para este año 2022, que se aplicará en el próximo año, en el 2023, entre marzo y abril, ¿no? Última semana de marzo, quincena de abril, si va a seguir el mismo porcentaje o el 30%. Años atrás era el 30%. Hace unos 2 años o 3 años bajó este impuesto a 29.5. Puede que vuelva para el año 2022 al 30%. Este es el impuesto a la renta, que sería lo que la empresa tendría que pagar o haber pagado en el año, ¿ya? Pero como ha hecho pagos mensuales, que se llaman pagos a cuenta, este impuesto a la renta anual se le va a restar con todos los pagos que han hecho de enero a diciembre, no importando que diciembre se pague en el siguiente año. Porque por decir, en enero se paga en febrero, febrero en marzo, marzo en abril y así sucesivamente. Va a llegar diciembre, que lo va a pagar en enero, en febrero de otro año. Pero se consideran ahí como pagos a cuenta. Compañera Alicia, por favor, su audio. Si el impuesto a la renta anual es mayor a los pagos a cuenta, entonces la empresa va a tener que pagar lo que se llama un pago de regularización. Con ese pago, más los pagos a cuenta que han hecho mensuales, nos va a dar exactamente este impuesto a la renta que se calculó en los estados financieros, sobre todo eso se ve en el estado de ganancias y pérdidas, ya sea por naturaleza o por función. Pero si este impuesto a la renta anual es menor a los pagos a cuenta, esa diferencia que nos va a dar y que va a ser negativa, ¿no? Ese importe negativo sería un saldo a favor o crédito fiscal de impuesto a la renta, que lo puede aplicar a partir de la declaración de marzo de ese año, que se hace en abril, ¿ya? Si le queda saldo, lo utilizará abril para mayo, hasta agotarlo definitivamente, ¿ya? Entonces, saldo a favor o crédito fiscal de impuesto a la renta es cuando el impuesto a la renta anual es menor a los pagos a cuenta que se han hecho durante el año. Y si el impuesto a la renta anual es mayor a los pagos a cuenta, hay que hacer un pago de regularización. Los proveedores, ¿no? A los proveedores también se les puede facilitar los estados financieros, porque mucho de eso, pues, las transacciones comerciales se realizan al crédito, ¿no? Y un proveedor, para que dé un crédito, pues tiene que ver cómo está la empresa económicamente. Y para eso se le puede proporcionar, sobre todo ahí, un estado de ganancias y pérdidas. Los acreedores son aquellos que dan créditos, ¿no? Nos dan préstamos. ¡Tumbes, tumbes! ¡Claro, cállate, Lara! ¡Tumbe con todos los juguetes! ¡Talara! Audio. ¿Tiene ese audio ahí prendido? Seguramente es Carlos, seguro. Ya. Otro de los acreedores al cual nosotros le podemos deber es a la SUNAT, prácticamente, ¿no? Desde la primera operación comercial o nuestra primera venta que hagamos en el año, ¿no? O al iniciar las operaciones comerciales, ya estamos debiéndole a la SUNAT. ¿Por qué? Porque al vender nosotros le cobramos al cliente el IGB. Y ese IGB es lo que tenemos que pagarle a la SUNAT, ¿no? Pero para vender hemos tenido que haber comprado.
Entonces, ahí estamos pagando el IGB. Entonces, por eso es que la liquidación del IGB se realiza mediante la diferencia de el 18% del IGB de ventas netas menos el 18% de IGB de las compras, gastos o servicios netos. ¿Ya? De esa forma se rebaja el pago de impuesto a la renta, ¿no? Pero para rebajarlo, tenemos que nosotros exigir por cada compra, por cada gasto o servicio que utilicemos, exigir factura o ticket factura. De nada nos sirve una boleta de venta. Cuando nosotros vendemos, sí podemos emitir boletas de venta y las facturas, por supuesto. El Estado. El Estado vive en las instituciones públicas en la cual pues que te están interpretando muy lejos. Yo tomo mi avión. Bueno, tu audio. Yo me tomo mi pasaje. Yo me tomo mi pasaje de avión y me voy. Gaby, Pero gracias. Para que funcione la empresa hay que tramitar a otros certificados, ¿no? Como puede ser la licencia de funcionamiento, permisos, ¿no? Municipales, de salud, ¿ya? Y para eso acudimos a los respectivos o a las respectivas instituciones públicas a tramitar esos documentos. Y los trabajadores, también es un usuario de estado financiero, ¿no? Son los empleados, son los obreros que forman parte, pues, de la empresa. Balance general, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Este archivo sí se los he enviado, ¿no? Ya los temas que están posteriores del número 7 hacia abajo, eso lo veremos ya cuando entremos a ese respectivo tema. El balance general será visto después de haber ya elaborado nosotros correctamente la hoja de trabajo. Yo les voy a explicar un ejercicio de cómo se elabora. Si quedó entendido, ustedes harían un segundo, o si no quedó entendido, desarrollo uno más, y ya pues con el tercer ejercicio ya ustedes lo van a tener que elaborar correctamente. Le voy a dar las pautas de cada columna, que es cómo se realiza. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Algún comentario? Juan Guamán se demoró porque fue a pagar su internet. También que desde hoy día, pues ayer era que pagues. Preguntas, jóvenes. Profe, las declaraciones que se hacen a la SUNAT, si sobra de lo que se deposita a la cuenta de tracciones, hay meses específicos donde se puede solicitar el reembolso, ¿no? Es decir, por ejemplo, este mes en ventas hice tanto, compras hice tanto, y ese reembolso puedo solicitarlo en ciertos meses, creo, ¿no? Ya, mira, explico. Las empresas que realizan servicios por servicios que están afectos a que se le haga la detracción, entonces la empresa tiene que tramitar esa cuenta, ¿no? Es como una cuenta corriente. Por lo general, por los servicios que realiza la empresa, le van a retener el 10
o el 12%. Eso es lo común, lo que se hace en la realidad. Ya, les digo esto porque, por ejemplo, asesoro un negocio donde, por ejemplo, ¿cómo les digo? A ver, la camioneta trabaja para una empresa. Ya la empresa la utiliza para hacer, pues, no sé, movilizar al personal o al personal administrativo, ¿no? Traer tal vez mercaderías. Por ejemplo, ahí le retienen el 10%. A otro que traslada mercaderías, no tiene su camión, le retienen el 12%. Hay una tabla en la cual está el porcentaje por el cual deben retener, ¿no? Por el servicio prestado. Tomaré nota para alcanzarles a ustedes luego esa tabla, ¿no? Tabla de detracciones, ¿no? A través de los porcentajes. Pero por lo común es el 10 al 12% que le retiene. Por ejemplo, nosotros somos la empresa, hacemos un servicio a otra empresa. La otra empresa nos va a retener el 10 o el 12% dependiendo del servicio que le hagamos. O sea, quiere decir que si la factura del mes es por decir 5.850,